Ok, buenas tardes. ¿Qué pasó, Entonces, don vente para Maico? acá. La lámpara la quiere mover para allá. Ah, sí, está bien. Mira, corazón, entonces vente para acá para que puedas ver porque ya pude. No hay eco. No hay eco. No. Muy bien. Ok, bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sí está recording, sí está. Gracias por estar aquí. Es un privilegio que nos concede el Padre Todopoderoso estar otro sábado aquí, todas reunidas con el mismo espíritu de querer ahondar en la palabra de Dios. Y vamos a lograrlo con este salmo que íbamos a grabarlo desde el sábado pasado, así quedamos, pero no lo quise grabar porque es un salmo tan importante que me imaginé que todas iban a estar con mucho trabajo durante la semana y luego iban a querer escucharlo ahí manejando y no era conveniente. Es mejor escucharlo y poner atención, leer directamente en la Biblia lo que dice el Padre para poder comprender su palabra, lo que Él nos está queriendo decir en este día, que lo estamos viviendo nosotras en carne propia. Muy bien, vamos a orar para poner este estudio bíblico en bendición. Gracias te damos, Señor Padre, por permitirnos estar aquí otro sábado, que tú nos has dado vida, salud, nos has dado comida, nos has protegido de tantas cosas que a veces ni nos damos cuenta de todo lo que nos has protegido. Gracias te damos por esta casa que abrieron para que nosotros podamos tener el estudio bíblico. Bendícela, bendice a los abuelos y bendice a Sandrita. Gracias, Padre. Protege las ventanas, las puertas de todo mal, de toda persona que tenga malas intenciones y dale un, un espíritu de paz y tranquilidad aquí. Te pedimos que tu espíritu venga a nosotros para que nos ilumine y que las palabras que digamos sean de acuerdo a tu voluntad y que sean para edificación de los oyentes. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces estamos en los Salmos, Tehilim, himno 67. ¿Cuál es el subtítulo? Dice, Él nos bendice con un propósito, para que bendigamos a otros y para que demos a conocer su camino. Esto es el tema de todo el Salmo. Hoy estábamos a sábado 16 de noviembre del 24 y ayer celebramos el cumpleaños de Daisy. Bravo, Daisy. Sí, bendito sea el Padre por un año más de vida. Siempre tenemos que dar gracias porque no cualquier persona, no todas las personas. Muy bien. El Salmo 67 es clasificado como cántico también y en hebreo se dice shir. Es un cántico mesiánico. Trata de un día luminoso, fíjense bien, luminoso del futuro, cuando toda la tierra conozca a Dios. O sea que todavía no sucede. Esto está para el futuro, por eso es un canto mesiánico. Muy bien. Wow. El Salmo 67 era cantado cada día durante los 50 días entre la Pascua, Pesach y Pentecostés, Shavuot. Acuérdense que hay 50 días entre Pesach y Shavuot, también conocida como la cuenta del Omer. En esas mismas fechas fue cuando Yeshua Jesucristo se le apareció por 40 días, vivo, resucitado de los muertos. Y este acontecimiento lo tenemos en Hechos 1. ¿A quién se le apareció? A los apóstoles. Ok. Sí. Muy bien. Acuérdense que estaban a punto de ascender al cielo. Vamos a ver entonces el Salmo número 67. Está sacado aquí de la Reina Valera, 1960, y dice exhortación a las naciones.
para que alaben a Dios. Fíjense bien, y aquí las naciones está incluido las personas que no pertenecemos a los judíos, personas que estamos regados por todas las partes del mundo. Entonces, en esta ocasión, se nos presenta la oportunidad para ser injertados en el olivo verde de Israel. Está dedicado al músico principal, en Neginot, que es un tipo de cuerdas, un instrumento de cuerdas, es un salmo y es un canto. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Alégrense y gócense las naciones, aquí tenemos otra vez a las naciones, porque juzgarán los pueblos, que también son las naciones, con equidad o con rectitud. Muy bien, o con justicia. Y pastorearán las naciones, aquí tenemos otra vez a las naciones en la tierra. Pastorearás está en el sentido de que guiarás. Otra vez, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Digamos Dios, bendigamos Dios, bendíganos Dios y témanlo. Todos los términos de la tierra, témanlo. Acuérdense que aquí témanlo no significa que le vamos a tener terror. No, es un temor con mucha reverencia. Ok, vamos entonces a ver de qué se va a tratar este salmo. Dice, ¿cuál es el propósito de Dios con este salmo? Esto es muy importante. ¿Cuál es el propósito? Él tiene un propósito, algo nos quiere decir. Dice, que sea conocido en la tierra su camino. ¿Cuál será su camino? ¿Cuál es el camino que Él quiere que nosotros demos a conocer? ¿Tienen alguna idea? ¿Perdón? Ok. El camino de su salvación que Él nos ha traído a través de Yeshua Jesucristo. Entre los versículos 3 y 5, que todos los pueblos te alaben, todos. No va a haber ni un pueblo que no te alabe. Que se alegren y se gocen las naciones. Esto está en el verso 4, que se alegren y se gocen las naciones. Él quiere que tengamos regocijo en nuestro corazón. Y versículo 7, que lo teman todos los términos de la tierra, que lo teman con reverencia. Acuérdense, él enfatiza mucho esto porque él no quiere que nos vayamos por otro lado, por otro camino. Él no quiere que nosotros estemos tratando otros dioses. Él es un Dios celoso y quiere que nosotros estemos solamente con él. Muy bien. ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué quiere eso Dios? ¿Por qué quiere esas cosas? En el versículo 2, para que conozcan su camino, su salvación. Es lo más importante que está escrito en esta palabra que tenemos aquí enfrente de nosotros. Su salvación es el vencer la muerte. Él venció a la muerte con su muerte y nos dio la salvación. Versículo 4. Para que sepan que juzgará a las naciones con equidad, o sea, con rectitud. Versículo 4. Pastoreará o guiará a las naciones en la tierra. Acuérdense, todo esto estamos hablando del futuro, de lo que va a suceder después cuando ya estemos en la tierra prometida o en la Nueva Jerusalén. Los versículos del 1 al 2 dice, Él es un Dios que tiene misericordia, nos bendice y hace resplandecer su rostro. Bueno, entonces vamos ahora a desglosarlo versículo por versículo. Dice, en el versículo 1 dice, Dios tenga misericordia y nos bendiga. Dios tenga misericordia y nos bendiga. ¿Cómo? ¿Cómo dice el salmo que nos va a bendecir? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma como él va a utilizar? ¿Ah?
haciendo resplandecer su rostro sobre mí. Haciendo resplandecer su rostro sobre mí. Eso está en el versículo 1b. O sea, que Dios dirija su rostro hacia mí con una actitud. ¿Cuál actitud? De favor y gracia. Que su presencia esté conmigo. Que nos dé, como quien dice, una palomita hacia adelante. Estoy de acuerdo contigo. Estamos en contacto directo. La mirada con la mirada. Eso significa hacer resplandecer su rostro sobre mí. Vamos a ver ejemplos en los salmos cuando Dios esconde su rostro. ¿Qué significa esconder su rostro? Ahí mismo en los salmos, en el Salmo 13:1, en el Salmo 13:1, vamos a ver cuándo esconde Dios su rostro. Dice, ¿hasta cuándo, oh, que me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Fíjense bien, cuando nosotros no podemos tener comunión con Él, no tenemos espacios de tiempo en nuestra vida que nos dedicamos a estar en comunicación con Él. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Yo te bajé y me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y eso David lo dice muchas veces en los salmos. No escondas tu rostro de mí. O sea, no me abandones, no dejes de estar en completa comunicación conmigo, no te apartes de mí. Vamos a ver ahora en el Salmo 27:9. 27:9, otro ejemplo de donde dice que Dios esconde su rostro. 27:9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, o sea, apartados de él. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. O sea, que haga resplandecer su rostro es que no nos deje, que siempre nos traiga de su mano agarrados. Vamos a ver ahora ejemplos cuando Dios sí nos dirige con su rostro. Vamos al Salmo 31:16. Estamos en el Salmo 31:16. Dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. ¿Qué significa entonces que Dios sí dirige su rostro hacia nosotros? Haz resplandecer tu rostro sobre ti, sálvame por tu misericordia. Es cuando Él tiene misericordia de nosotros. Vamos a ver otro ejemplo en el Salmo 80. En el Salmo 80 tenemos otro ejemplo donde sí Él dirige su rostro. En el Salmo 80, en el versículo 3, en el 7 y en el 19, del mismo Salmo 80. ¿Listas? Dice, Salmo 80, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea que implica la salvación, la misericordia. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es como una repetición. Y luego en el 19 dice, oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En resumidas cuentas, ¿qué significa cuando Dios esconde su rostro? Estamos apartados de él. Somos nosotros los que Sí, somos nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando Él esconde su rostro. Ajá. O sea que no permite que su rostro resplandezca sobre nosotros. Significa cuando nosotros nos apartamos, cuando dejamos de tener comunión con Él, cuando dejamos de buscarlo con todo nuestro corazón. Cuando sí nos dirige su rostro, Cuando sentimos gozo y paz en cuando nuestro corazón, sentimos gozo y paz, a pesar de todo lo que tenemos pasando. a pasar de todo lo que estemos pasando. Muchas gracias, Daisy. Muy bien, entonces, el primer versículo dice que Dios tenga misericordia y nos bendiga. ¿Cómo? ¿Cómo nos va a bendecir? ¿Cómo? Que haga resplandecer su rostro sobre mí. Esa es la manera. O sea, que Dios dirija su rostro hacia mí con una actitud de favor y gracia. Que su presencia esté conmigo. ¿Se acuerdan que vimos la historia de Esther? Bueno, ahí ella tiene que ir a ver
al rey y le está prohibido ir a ver al rey si no es llamado, porque muy probablemente le van a cortar la cabeza. Pero ella está convencida de que ella tiene que salvar a su pueblo, los judíos, que está ya un edicto para ser sentenciados. ¿Ok? Entonces ella se presenta ante el rey y no sabemos cómo va a reaccionar el rey. Pero cuando él la vio y él sabe quién era Esther, bueno, con su báculo, con su báculo él lo pone hacia arriba, significa tienes mi favor y mi gracia. ¿Cómo? Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué se te ofrece? ¿Para qué me vienes a visitar, linda Esther? Bueno, eso es que resplandezca su rostro. Eso es que están viéndose cara a cara, ojo a ojo, que hay una comunicación buena. Entonces, ¿de qué manera nos va a bendecir y tener misericordia de nosotros? Que su rostro resplandezca sobre mí. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué? Ahora vamos, no, ya dijimos cómo, que Él va a vernos cara a cara. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Hay un propósito en este salmo, para que sea conocido tu camino en la tierra. Eso, ahí está todo. Él quiere que nosotros llevemos su palabra a toda la tierra, porque Él quiere compartirlo con la mayor parte de las personas posibles. Entonces, entonces, ¿y eso en dónde le podemos encontrar en el Evangelio? En Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:9. Acuérdense que Primera de Pedro está casi al final. Primera de Pedro 2:9. Listas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense bien. Aquí está, ¿para qué Él nos hizo nación santa? ¿Para qué nos hizo pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquel que nos llamó de llevar, de ser esclavos del pecado, ahora a ser esclavos de o siervos de la justicia. Acuérdense. Entonces, Primera de Pedro nos está diciendo, hay un motivo por el cual Él nos bendice y Él tiene misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido tu camino en la tierra. No somos bendecidos así nomás porque sí. No, tenemos una chamba que hacer, tenemos un trabajo que hacer. Darlo a conocer su camino, su salvación, su salvación, que es lo más que nosotros podemos encontrar aquí en esta palabra. La salvación de Yeshua. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado. Salvación del pecado. Muy bien, vamos a continuar. Hasta ahorita ya llevamos que Él nos bendice y tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Que hace resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea conocido tu camino aquí en la tierra. Hay un motivo por el cual Él quiere bendecirnos y tener misericordia. No se fijan que siempre tiene misericordia de nosotros. No se fijan que tantas veces que he dicho, ¿cómo lo voy a hacer con este problema? ¿Cómo? Ayuda. Y Él, de una manera u otra, nos encuentra el camino para encontrar la solución. ¿Con qué fin? Para que tengas ese propósito, para que llegues a conocer tu camino aquí en la tierra. ¿Cuál es el camino? Tu salvación. Muy bien, vamos a continuar. Estamos, apenas llevamos un versículo del Salmo 77. Anita se está ¿Mande? escuchando con ¿Se escucha el eco? sí, Anita. Eco. Sí. Yo apago la mía. La vas a apagar.
Claro. O sea, no, pero no se le puede quitar nada más el volumen. Se lo quita, se lo quita todo. Ya, y no funciona. Ya, me quito mi- Ahora ya se escucha bien. Ahora sí ya, ok. No le dan los ojos, no le molesta. No, está bien. Está ya bien. lo- ujú. Habla Anita para ver si se puede. Ok, Sí, vamos se puede. bien. Vamos a ver versículo 2. Para que sea conocido globalmente desde Sión. Ah, entonces, todavía ¿Sigue el no- eco? ¿Sigue el eco? No, Almita, ya no. Ok, muy bien. Entonces, versículo 2, estamos enfatizando para que sea conocido globalmente en toda la tierra. Desde Sión, ¿desde dónde salió la palabra de Dios? Desde Sión, desde Jerusalén. Tu camino, ¿qué es eso de camino? El camino, la salvación, la instrucción moral de su palabra, tu salvación. Él venció a la muerte y eso es lo máximo que estamos celebrando nosotros cada día que nos reunimos para abrir su palabra, su salvación. Imagínense, nosotros de ser un polvito cualquiera, Él tuvo compasión de nosotros y dice su palabra, que Él puso en nosotros el anhelo del arrepentimiento. De Él viene, por eso nosotros no podemos este, sentirnos así muy importantes o alabarnos a nosotros mismos. No, no, no. Él fue el que puso en nuestro corazón el anhelo del arrepentimiento. Muy bien, vamos a continuar. Dice, ¿quién trajo los valores y los principios de la Biblia hebrea a todo el mundo? ¿Quién? Yeshua. ¿Quién ordenó a sus discípulos ir a todo el mundo a enseñarles los caminos de Dios? Yeshua. Yeshua, muy bien. Vamos al versículo 4b. Dice que Él pastoreará, guiará a las naciones en la tierra. Fíjense bien, esto nos lo dice el Salmo que está escrito aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo, o Yeshua. Pero también Isaías lo dice en Isaías 60, 3, 5. 700 años antes de Cristo. Vámonos a Isaías, acuérdense que está cerca de Daniel, más o menos. Isaías 60. Isaías 60, del 3 al 5. Acuérdense que estamos enfatizando la palabra pastorearás o guiarás a las naciones. De eso nos va a hablar Isaías en Isaías 60 del 3 al 7. ¿Listas? Ok, muy bien. Dice, y andarán las naciones a tu luz. Las naciones, todas las naciones. Acuérdense que es un salmo mesiánico y nos está hablando del futuro. Y andarán las naciones a tu luz. Fíjense que luz en aquel entonces tenía mucha relación, íntima relación con el templo. Al templo le llamaban la luz. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4. Alza tus ojos alrededor y mira todos estos que se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo aquí? Está sucediendo una cosa maravillosa, que así es como el Padre la planeó. Vino Yeshua a los judíos, murió, fue crucificado y resucitó. Pero los judíos se les puso una ceguera con todo el propósito. Ahorita lo vamos a ver. Con todo el propósito para que el evangelio prosperara y se llevara a las naciones. Y es cuando nosotros escuchamos y recibimos un silbido aquí en el oído y alguien nos habla cualquier cosa de las cosas que nosotros ahorita estamos aprendiendo a conocer y decimos, ay, pero ¿cómo? Y les parece que se nos caen las escamas de los ojos
y nos sentimos que algo muy importante está sucediendo con nosotros. Pues sí, exactamente lo que dice Isaías, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. ¿Quiénes son todos estos? La multitud de gentes que se han juntado. Si ustedes entraran al internet y vieran la multitud de pastores, la multitud de predicadores, la multitud de personas que están predicando la palabra de Dios. Si ustedes se dieran cuenta de lo que está sucediendo, la cantidad de gentes en Hispanoamérica, en Brasil, en África, en Asia, la cantidad de gentes que no son judíos, que están viniendo a, a anhelar leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dijo Isaías, lo está diciendo Isaías, 700 años antes de Cristo. Y nosotros, como estamos 2000 años después de Cristo, pues más o menos 3000 años, hace 3000 años, a Isaías se le dio un panorama, una panorámica grande para ver, para poder visualizar lo que iba a suceder al final. Y miren, alza tus ojos alrededor y mira todos estos que se han juntado, toda esa multitud que están buscando y que tienen hambre de la palabra de Dios, que antes no sucedía. Cuando yo estaba jovencita y empecé a ir a la iglesia cristiana, no existía este movimiento, no existía esta hambre, no existía este anhelo por buscar la palabra de Dios como lo existe ahorita. ¿Por qué? Porque lo dijo Isaías. Desde el capítulo 60, versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces vendrás y resplandecerás, se maravilla y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto, o sea, se han regresado, han dado el teshuvá, han dado la vuelta en U para regresar. ¿A dónde? Al camino. Y quiero que sepan que cuando Pablo predicaba, los otros, las gentes decían, ay, este es de los del camino. Antes no se les decía cristianos, se les decía los del camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué buenos estudiantes. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por mí. Trudy lo acabo de rematar. Y también le pusieron la secta del camino. Sí, así le decían la secta del camino. Ya después de algún tiempo les dijeron cristianos, pero al principio eran los del camino. ¿Por qué? Porque es el camino que nosotros tenemos que enseñar a otros y no debemos de parar ni debemos de conformarnos con que ya le hablé a una persona o a dos y no me quisieron escuchar. No, continuemos, continuemos. ¿Por qué? Porque aquí está en Isaías y dice que será algo maravilloso, que las gentes se juntarán de muchos pueblos y naciones, de muchos, y volverán, regresarán al camino del Padre, al camino que le dicen el camino. Muy bien, vamos a continuar. Dice, los versículos 4 y 7 enfatizan a las naciones y los pueblos. Esto va muy ligado a lo que dijo Yeshua Jesucristo en Hechos 1:8. Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Todavía no ascendía. Vámonos a Hechos, a los Evangelios, Hechos 1:8. Y dijo, le acaban de preguntar. Bueno, lo vamos a leer para que sepan lo que le preguntan. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les contesta y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero dedíquense, enfóquense en esto, subrayenlo, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El que nosotros tenemos aquí adentro y vive en nosotros y nosotros podemos tener esa facilidad de palabra que Él nos da para poder hablarles a otros. Ese es el poder. Dice, pero recibiréis poder
de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de allá de lo último de la tierra es donde Él nos está recogiendo, nos está recogiendo. Y cada día son más, y cada día son más, y cada día son más las personas que dicen, yo también quiero eso que tiene ella, yo también quiero eso que tiene mi primo, yo también quiero eso que tiene mi mamá. Así es que no podemos desistir para nada. También lo dice Gálatas. Vamos a Gálatas 3:8. 3:8 también lo dice, lo mismo que dijo Jesucristo. Gálatas 3:8 está después de Hechos. Gálatas está después de Romanos. Gálatas 3:8. ¿Ok? Dice, Pablo, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, eso es lo que los judíos no han podido comprender. ¿Cómo es posible que los judíos, que los gentiles puedan ser justificados o salvados? Dice y la escritura, previendo que Dios había de justificar o salvar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿De dónde sacó eso Pablo? ¿De dónde lo sacó? Si ustedes ven aquí en su Biblia, aquí tiene una letrita chiquita después de naciones, y aquí en mi Biblia tiene la letra G. No sé. M, ok, bueno. ¿Y verdad que dice Génesis 12:3? Después de esa letrita. No dice. No dice. ¿Qué dice? Solo la C. Ah, pero abajo no están las... Abajo tiene una letra C. Aquí dice 2:16. Salmo 2:16. No dice Génesis. Busca uno que diga Génesis 12:3. Sí, aquí abajo Ahí dice está. 12:3, Ajá. 18, 18, 22. Ok, muy bien. Entonces, ¿de dónde sacó eso Pablo? ¿De dónde sacó eso De la Pablo? Torá. De la Torá, de Génesis 12:1 al 3. Vámonos a Génesis para ver de dónde saca eso Abraham, digo, de eso Pablo que dice, Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo? ¿Que en Abraham serán benditas todas las naciones? Sí, así fue. Vamos a ver qué dice Génesis 12:1. Vámonos al principio 12:1, del 1 al 3. ¿Listos? Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, fíjense que Abraham todavía no tiene H, todavía no le ha sido cambiado el nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo el padre a Abraham? Deja todas las ligaduras que tienes de tu familia, de las enseñanzas que te ha dado tu padre, que eran idólatras, paganas, sí. Deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dice cuál tierra. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, una nación grande. En hebreo, a esa nación se les dice Goim, la nación grande. Y te será y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Otra vez lo vamos a leer del 2. Y haré de ti una nación grande, una nación grande. Y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Acuérdense, cuando viene la palabra bendición, significa que vas a poder ser adoptado, injertado en el olivo verde de Israel. Porque nosotros no somos de esa tribu de Judá, ni nacimos por allá, ni tenemos probablemente sangre, pero Él, a través de Abraham, dice que nosotros vamos a poder ser adoptados o podemos a ser bendecidos. Versículo 3. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Pablo?
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay otro versículo misionero. En Éxodo 19, vamos a Éxodo, que es el siguiente libro de la Torá, de los 5 libros de Moisés. 19:1. Acuérdense que aquí están los israelitas todavía en el desierto, sí. Están exactamente en el Sinaí, que es ahí donde subió la montaña Moisés para traer la ley y las tablas con los mandamientos. Ok. Acuérdense que ellos no tenían idea de todo lo que les esperaba, de todas estas bendiciones. Cuando salieron de Egipto y que salieron de ser esclavos, pues su ser, su corazón todavía traía esa mentalidad de esclavo. Pero ahora el Padre les está hablando y les dice que no más esclavos, que ahora son libres. ¿Libres para qué? Para seguirlo a Él, para seguirlo a Él. Y vamos a ver cómo dice aquí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea que han pasado 3 meses de que salieron ¿de dónde? De Egipto, muy bien. 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Quién es Israel? Los hebreos, ¿verdad? Todo ese grupo. Solamente venían israelitas. No, los egipcios. Sí, acuérdense que muchos egipcios dijeron, oye, pero qué plagas tan tremendas. Y ya nada más, ora Moisés, se desaparece. Oye, y llegaron a la 10ª plaga. Oye, pues mira, están pintando con sangre de un corderito. Pues todas las plagas han resultado verdaderas y quitadas por Moisés, quitadas por el Padre Todopoderoso a través de Moisés. Oye, pues vamos a hacer lo mismo. A lo mejor nosotros también podemos ser bendecidos. Y así muchos es- eh, de los egipcios que vivían ahí, pues lo siguieron. ¿Y saben qué? Uno de ellos era Caleb. Caleb no era israelita. Caleb no era de ninguna de esas 12 tribus de Israel. Caleb era de por allá, pero tenía en su corazón un anhelo por obedecer y servir al Padre, que de tal manera sobresalió junto con Josué después de que fueron a investigar qué tal estaba Jericó. Y ellos trajeron muy buenas noticias, a diferencia de los otros, ¿de acuerdo? Bueno, pues quiero que sepan que Caleb fue uno de los primeros que entraron a la tierra prometida y se le dio el pedazo de tierra que él escogió. ¿Qué les parece? Como un verdadero israelita. Bueno, vamos a continuar aquí. Versículo 2. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Cuál monte? Sinaí, muy bien. Y Moisés subió a Dios y Jehová o Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? El pueblo todo que estaba abajo. Todo el pueblo que estaba abajo, está representando a Israel, y anunciarás a los hijos de Israel. 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, ¿qué les está diciendo a Dios que lo trajo sobre alas de águila? ¿Qué significará eso? Es muy alto, muy como lo mejor del pueblo, Sí, lo mejor para ellos. como que ustedes no pueden creer lo que pasó. Ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que nosotros antes, hace poquitito, éramos esclavos de los egipcios y nos daban unos riatazos con las cuerdas? Y ahora somos libres. Y se acuerdan de la manera como ellos alabaron y cantaron a Dios cuando ya todo el mar se cierra y queda ahí sepultado el ejército del faraón
Y ellos dicen, por fin, ahora sí que somos libres. Ahora sí que somos libres. Bueno, aquí es exactamente lo que está pasando en este momento. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. No sé si ustedes se han preguntado, pero yo sí. Como dice que va a venir Yeshua por segunda vez y que en un abrir y cerrar de ojos va a ser nuestro cuerpo transformado. Y luego decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a caminar o en qué me voy a ir hacia allá, hacia donde Él me tenga que llevar? Y a veces decimos, pero ¿cómo? Yo con esta pierna mala y que voy a andar corriendo y cómo lo voy a hacer y cómo. Bueno, aquí dice que a los israelitas los transportó sobre alas de águila. Ujú. Sobre alas de águila. Así nos llevará. Bueno, no sabemos si igual, pero es un decir. Una esperanza. Sí, es una esperanza y es un decir de que nosotros no podemos comprender en nuestra mente las formas como Él nos va a transportar al lugar donde Él quiere que estemos. Pero solo a los lisiados. No, 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 a todos, a todos. todos Ujú. te creamos. Sí, porque acuérdense que nuestro cuerpo va a ser transformado. Ujú. Ya Por- vamos a ser viejitos. no, Vamos a ser jovencitos. acuérdense que nuestro cuerpo va a ser transformado. Entonces, estamos ahorita analizando el Salmo 67, pero en este momento estamos en Éxodo 19, del 1 al 6. Y acuérdense que nosotros tenemos la esperanza que dice que Yeshua Jesucristo va a venir por segunda vez y nosotros estamos esperando eso. Y dice que nuestros cuerpos van a ser transformados, así en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero van a ser transformados los que ya han sido muertos y después nosotros. Entonces, aquí en el versículo 4 del capítulo 19 de Éxodo, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a donde está Él? ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, no sabemos, pero si a los israelitas los sacó de Egipto en alas de águila, que es un decir que Él siempre los estuvo protegiendo al pasar por el mar, al pasar por el desierto, dándoles agua, dándoles comida, protegiéndolos de tal manera que ni sus sandalias se desgastaron, ni sus vestidos tampoco. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a leer el 5 ahora. Estamos en Éxodo, capítulo 9, versículo 5. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me serás mi especial tesoro. Imagínense, nos llama su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Imagínense, gente santa. Esa es la palabra Goim Kadosh. Goim Kadosh, que es lo que significa gente santa. Gente santa. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar sobre las alas de un águila, sobre las alas, significando que Él tiene sus métodos. No tenemos que andarnos notificando de que yo no puedo caminar muy rápido, ¿cómo le voy a hacer para llegar hasta allá? Ni en qué camión me voy a subir, ni en qué avión, tampoco. Él tiene los métodos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué está fincándose este versículo, este Salmo 67? Se está fincando en que Dios dice, yo los bendeciré y tendré misericordia de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? A la hora de que mi rostro resplandezca sobre vosotros. ¿Qué significa que su rostro va a resplandecer sobre nosotros? Que nosotros vamos a tener su favor, su gracia, que él va a tener una comunicación íntima con nosotros, viéndonos ojo a ojo, resplandecer su rostro. Eso significa que va a estar de nuestra parte, a nuestro lado, con nosotros.
que no nos va a abandonar nunca. Bueno, ahora, y dice, y entonces, ¿para qué? ¿Para qué Él quiere hacer todas estas cosas? Bendecirnos y tener misericordia de nosotros y resplandecer su rostro. ¿Para qué? Hay un motivo por el cual este salmo está escrito. Un motivo para que nosotros llevemos la palabra del camino, de su salvación, de todo lo que Él escribió aquí a otros. Que no nos quedemos callados, que siempre estemos hablando de la palabra de Dios, que las personas nos tiran de aleluyas y que las personas nos tiran ¿de qué? Que nos volvimos judíos. Que ya nos volvimos judíos y que nos tiran de que ya me tienes harta, mamá, ya me tienes cansado. ¿Hasta cuándo vas a dejar de hablar acerca de Dios? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque en el Salmo 67, él dice, yo te he bendecido y yo tendré misericordia de ti y mi rostro resplandecerá sobre ti. Nos veremos ojo a ojo, porque yo quiero que tú lleves mi palabra, mi camino, mi salvación a otros. No podemos quedarnos callados. Nunca. Muy bien, eso fue en Hechos 1:8. También en Gálatas, no, esto ya lo vimos todo esto. Ya acabamos lo de Éxodo, ¿verdad? Ya acabamos lo de Éxodo. Muy ¿Qué bien. mal se siente un alma cuando le dice a una persona y le contesta mal? No me hablé, no sé, no me gusta. Ok. Sí, Ay, Sí. me diciendo horrible. como que está ofendiendo a Dios, que no Sí. se da cuenta. Bueno, Pero el consuelo es que tú pusiste una semillita ahí. Si él se retumbó, entonces ella va a buscar. aquí Judy, por si no se escuchó bien, dice que qué feo se siente cuando uno habla a otras personas y la palabra dice, cállate, ya no me digas más. Alto. Bueno, nosotros dice Daisy, pero nosotros ya pusimos la semillita, ¿ok? Acuérdense que dice la palabra de Dios, limpia tus chanclitas, tus sandalias y para otro lado. Acuérdense que también Jesucristo, Yeshua dijo, nadie es testigo, nadie es en su propio pueblo, en su propio... profeta. nadie es profeta, nadie es profeta en su propia tierra. Ujú. Entonces, vayamos a otro lado y Él se encargará de mandar a alguien más a nuestra familia. Sí, Él se encargará de eso. Ok, vamos a continuar. ¿De dónde sacó Lucas lo que dice Hechos 13, 46 a 48? Vamos a ver qué dice Lucas en Hechos. Acuérdense que Hechos está en el Evangelio después de los 4 evangelistas. Entonces, estamos en Hechos 13, 46. Hechos, sí. Hechos de los apóstoles. Ujú. ¿De dónde sacó Lucas lo que dice Hechos 13, 46? Listas, dice. Entonces Pablo y Bernabé, acuérdense que Bernabé fue un compañero de Pablo, pero muy importante, muy fiel, sí. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, la palabra denuedo significa con mucha sabiduría, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Lucas en los Hechos? Les está hablando a los judíos. Fíjense bien, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con mucha sabiduría, dijeron, a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, porque ¿quién vino a su pueblo, a su región? Yeshua, ahí vino la salvación. Entonces, a ellos se les habló primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, ¿qué han hecho? No creyeron, no creyeron, lo desecharon, lo mandaron a Lucas. Entonces, dice,
Ay, amén. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ujú. Nos volvemos a los gentiles, dijo Pablo, porque insistió mucho en hablarles a los judíos y los judíos la desecharon, la palabra de Dios. Pero en ese momento eran los fariseos, ¿no? Sí. ¿O no? ¿O ya eso ya resistían? Sí, Pues, sí, sí. eran romanos. Entre los fariseos y los seguidores de los fariseos. Ujú. Ok. Ahora vamos a leer el 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Acuérdense, ¿a quién mandó Dios a los gentiles? A Pablo, claro. Por eso dice, a ti te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahorita vamos a ver a quién se lo dijo en la Torá. 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, aunque estaban siendo perseguidos, bien perseguidos y bien maltratados. ¿Por qué? Por estar escuchando o por creer en la palabra de Yeshua. Entonces, ¿pero qué hicieron? ¿Qué hicieron los gentiles? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ok, ahora, ¿de dónde sacó Lucas lo que dice Hechos 13:46? Aquí tenemos una letrita, yo tengo la letra D, me voy a la letra D y dice que está sacado de Zacarías 49:6. ¿Tú también, Sandrita? ¿Cuál es el final de la frase? ¿En qué versículo está? La létrica. Está en el versículo, Está en Hechos en- 13:46. en luz. 13:46. Está en la palabra luz, en la letrita de la concordancia. En el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz, luz de los gentiles. Para luz de los gentiles. No, Ahí no, está. aquí lo tengo. ¿No tiene letrita? Una B, una B Dice, pequeña. así nos lo ha mandado el Señor. Ajá. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y tiene letrita chiquita? Sí. Es que está muy chiquita. Sí, una Y. Ah, una G, muy bien. Bueno, No, Y, una Y. a J, Igual. una J. No, una A Y. Y. Esa, Y es Michi. Sí. En español. La Ujú. G, la G de gato. Y, La Y de yate. es la de yate, ya. Ah, Y, es una Y. Y. Ujú, muy bien. No, Entonces, 47. ok, dice en Isaías 49. Nos lleva a A Isaías nosotros nos 49. lleva a Isaías 13:47. ¿Qué se dice? Isaías 49:6. Isaías 49, es exactamente. Ese. Entonces vámonos a Isaías 49. Ajá. Y Almita, Mande. hola, mis queridas hermanas. Ah, aquí estás, lindas. Anita. Qué bueno. Sí, hermoso lo que estás enseñando, Almita. Mira, la mía la concordancia, que así como dijo Sandrita, Isaías 49:6, pero también tiene Isaías 42:6 también, Isaías en las 49. letritas, En la porque esta es una Reina Valera, pero tiene concordancias. Ah, Y también ok. 13, y también en el Isaías, 42. exacto. Exacto. Ok. Isaías 42:6, Ujú. Isaías 49:6 Ajá. son las concordancias en la mía de Reina Valera de 1960, que tiene también como tenía Sandrita, 49:6. Exactamente, aquí está en el 42:6, dice, yo Adonai te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, exactamente. Y en Muy bien. Isaías 13, ¿Isaías qué? 13:47. De Isaías 13:47, vamos a buscar Isaías 13:47. Muy bien. Isaías 13:47, ahí la mía no tiene, no, es que es el otro. 13. No hay 13:47. A ver, no dice. La mía es diferente, dice Isaías 13. números 49:6. Ujú. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he
Yo te pongo ahora como luz para las naciones Sí, ahí a está. fin de que lleves mi salvación hasta el último. Ahí está. Habla de lo mismo. Yo Hay te, que yo leerlo te todo. pondré por luz. Bueno, pero vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos en el 49, 5 al 7. ¿Ok? Sí, del 5 al 7. No, Isaías. Isaías 49, del 5 al 7. Pero Ya sí, sé cuál fue la confusión, Ah, que ya está. abajo decía B 13,47. Después Ah, la 40, entonces significaba que era ahí en donde estábamos. ok, muy bien, Isaías, muy bien. Pero esta Sandrita lo leyó en su Biblia y sí concordaba. Sí, sí, Ok, hay que sí. leerlo todo. sí. Bueno, estamos buscando Isaías 49, 5. 49, 5. Okay. ¿De qué estamos hablando? Porque no nos podemos perder el hilo de lo que estamos hablando. Acuérdense que el Salmo 47, 67 está enfatizando el Padre que Él nos bendice y tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Permitiendo que resplandezca su rostro sobre nosotros porque nos miramos cara a cara, porque tenemos una comunicación perfecta, diario, porque siempre buscamos su rostro, porque buscamos estar de su lado, porque buscamos hacer su voluntad. Ahora, ¿para qué? El Salmo 67 nos dice, para que llevéis toda esta información del camino de Adonai a los pueblos. Entonces, eso es lo que estamos ahorita enfatizando más o Entendíamos. uniendo, estamos haciendo eslabones, ¿verdad? Ok, entonces, Isaías 49, 5 dice, ahora pues, dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Adonai y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Acuérdense, aquí está la concordancia que estábamos buscando, que Pablo, perdón, Pedro lo dice, a ver, no, Lucas lo dice en Hechos 13, 46. ¿De dónde lo sacó? Dijimos, ¿de dónde lo sacó? De Isaías 49, del 5 al 7. Serás luz para las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea que el pueblo de Israel eh, estaba diseñado, formado, hecho por Dios para que fuera el que diera la luz a todas las naciones. Pero no quisieron aceptarlo. Ahorita lo vamos a ver en Romanos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entonces dice, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Adonai, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Adonai, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿El cual te escogió a quién? ¿A quién escogió? A Pablo o a nosotros. A Israel. A las personas que viven ahí en Israel. No. No, al remanente de Israel. ¿Que somos quiénes? Nosotros. Por eso él está llamando y llamando gente. Y por eso les dije, échense una miradita en el internet y podrán ver multitud de predicadores, multitud de maestros, multitud de personas que todos están recibiendo personas porque la gente tiene esa hambre. ¿Por qué? Porque estaba dicho por Isaías desde el 700 antes de Yeshua. Desde entonces, él tuvo una visión panorámica y dice, vendrán a ti desde lejos las naciones y todas se reunirán aquí ante ti. ¿Cómo es posible? Si nosotros, yo, hablando de mí,
cuando estaba jovencita y empecé a leer el Evangelio, yo nunca vi que había este movimiento y esta hambre por la palabra de Dios como la que hay ahorita. Almita, ¿puedo agregar algo, Almita? Ujú. En el versículo 6 que Sí. leímos de 49, Sí. capítulo 49 de Isaías, versículo 6, yo allí entendí en la enseñanza de un profesor, Eric, que dice que acá dice, poco es para mí, dice mi Biblia, en la Reina Valera, el Ajá. versículo 6. Sí. Y eso no es así, no es poco es para mí, porque para Dios no somos pocos, Ujú. no es algo que seamos poco para Él. La traducción correcta es, eres grande para mí, Eres grande. eres grande para mí, Ujú. entre todas las naciones. Sí. Eres portador de la obra del Eterno. Entonces aquí el traductor no tradujo bien esa palabra poco, no es eres grande. Ujú. Está refiriéndose a lo que somos nosotros, el pueblo, el remanente, Ujú. elegido, ¿verdad? Ay, Ajá. sí. Y nunca es poco para Dios, es grande para Dios. Esa es la traducción. No, hay que cambiar el poco por el grande. Eres grande. Ujú. Eso nomás quería aportar. Biblia, Trudy, La Biblia es Reina Valera en el del 60. 46. Y cuando yo estuve escuchando esa enseñanza, Ujú. enseñó que estaba no correcto decir poco. El traductor puso poco y es eres grande Y la para mí. traducción Eres dice, grande para mí, no poco para mí, eres grande para mí. Cielo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes te he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones. O sea, no es gran cosa, se dice. No, después arreglan, dice, porque eres grande para mí. Eres grande para mí, exacto. Bueno, eso nomás quería aportarles. bueno, muchas gracias, Anita. Así, amén, amén. Grande, Poco es para mí que tú seas mi siervo. pero porque eres grande. Eres grande, eres grande. Fíjate que en inglés no dice eso. ¿Y qué te dice la tuya? Es, Lo mismo también, Almita, en mm, esta Biblia de concordancias, ahí después del versículo, cuando termina el versículo 6, dice las concordancias con los evangelios. Y también está Lucas, es que es tan chiquita mi Biblia, y acá estoy con un poco de poca luz. Lucas 2:32. Y dice Hechos también, que ya lo hemos leído. ajá. Está de vuelta todas las concordancias en letra bien chiquitita, Ujú. aquí en Isaías con los evangelios, para que veamos que estamos hablando del mismo pueblo, Sí, del el mismo pueblo de los creyentes, ¿verdad? pueblo de Esa es permanente. Ujú. el remanente, exacto. De Israel. Ujú. Ok, muchas Amén. gracias, Anita. Bueno, vamos a continuar. Dice, vamos a leer ahora sí Romanos 11:26. Romanos 11:26. Vamos a leer desde el 25 para que se pueda entender mejor. Romanos 11:25. ¿Listas? Ok, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio? Eso es lo que tenemos que este, desenmarañar esta cosa que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿A quiénes nos está hablando? Al pueblo de Israel, que no seamos arrogantes. ¿En qué momentos no debemos de ser arrogantes? Vamos a ver. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es la plenitud de los gentiles?
está sucediendo en estos momentos, la plenitud de los gentiles. Están viniendo más y más y más personas que quieren saber qué dice realmente la palabra de Dios. Ya no quieren nada más estar escuchando a una persona, sino quieren leerlo con sus propios ojos y quieren entender ese misterio. ¿En qué consiste el misterio que dice Pablo? Fíjense bien, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Nos pide a nosotros que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Porque a Israel, a los que viven en Israel o a los que siguen la religión judía, ellos les ha acontecido algo. Dice que les ha acontecido un endurecimiento en parte, o sea, se les ha endurecido ¿qué? Su corazón. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que los gentiles, todos los que el Padre ya tenía dispuestos para que vengan a Él, hasta que venga la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, que hay esperanzas para que los judíos también crean ¿en quién? En Yeshua. Pero ahorita, mientras es la plenitud de los gentiles, y están viniendo de todas las partes de la tierra hacia la palabra de Dios, hacia lo que realmente dice, y hacia un anhelo por buscar exactamente lo que significa la palabra de Dios, hasta entonces ellos tendrán un endurecimiento de su corazón. Pero dice, y luego, y después, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Por causa de los padres. Otra vez se los voy a leer. Así que en cuanto al evangelio, acuérdense que estamos hablando de que por un tiempo Dios así lo permitió. Dios diseñó su plan de esta manera. Y es un misterio, dice Pablo, es un misterio. ¿Cómo es posible que los judíos son los que escribieron y reescribieron, hicieron copias y copias y copias de todo esto? Pero llegó el momento en que vino Yeshua y su corazón se endureció hasta que todos los gentiles vengan hacia él. Pero no se van a quedar así las cosas, sino que dice que después los judíos van a ser también salvos. Aquí lo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué va a apartar? La impiedad o el pecado, y va a haber perdón de los pecados, y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con todos, con todo el pueblo, sí. Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque ellos están en contra de nosotros, porque no creen en Yeshua, están en contra del evangelio. Pero en cuanto a la elección, ¿quién los eligió? El Padre. Son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? ¿Cuáles son los patriarcas? Cuando se formaron las tribus. Abraham, Cuando Isaac, se formaron Jacob, las tribus. Sí, gracias a ellos. exactamente. Gracias a ellos. Gracias a ellos Ajá. que creyeron y siguieron. Que creyeron y estuvieron en la fe. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fíjense bien. Porque irrevocables son los dones. Dios te dio un don,
el don que Dios te haya dado, de hospitalidad, de Nunca desaparece. nunca desaparece. Nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Dice que son irrevocables los dones. Dios te dio el don de la oración. Dios te dio el don del habla, De transmitir la de palabra. transmitir la palabra. El Dios te dio el don de la sanidad. Bueno, eso, la hospitalidad. el don que Dios nos haya dado, son irrevocables. Nadie los quita, no se pueden eliminar. Son dados por Dios. Y el llamamiento de Dios. ¿Fuiste llamado? Sucedió un día que dijiste, ay, como que a mí me gusta mucho, me gustaría mucho saber más de la palabra de Dios. Pues voy a ir a la clase de Biblia a ver qué aprendo. El llamamiento de Dios. Ven, ven, ven. Es irrevocable. No hay para atrás. No hay quien lo quite. No hay quien lo elimine. Muy bien. Esto mismo está dicho en Isaías 59. Vámonos ahora a Isaías 59. Acuérdese que Isaías queda después de los Salmos. 59 en el versículo 20. Listo, dice, ¿Usted pagó? No se le cayó la capita. dice, Isaías 59, 20. Oh, sí. Isaías, Ujú. ¿ya? Y vendrá el Redentor de Sión. ¿Quién es? Yeshua. Y a los que se volvieren de la iniquidad, en Jacob dice Adonai. ¿Quiénes son los que se volvieren de la iniquidad en Jacob? Los que hacen esa vuelta en U. Ya no quiero yo ir en este caminito. Quiero dar una vuelta en U y regresarme hacia el Padre. Eso significa los que se volvieren de la iniquidad. En Jacob dice Adonai. 21. Y este será mi pacto con ellos. Vamos a ver cuál es el pacto. Dijo Adonai. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Adonai desde ahora y para siempre. Fíjense bien. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Adonai ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. ¿Estamos pasando ahorita nosotros por tinieblas, por oscuridad? Sí, dice, pero dice que amanecerá Adonai sobre ti y será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. ¿Cuál luz? ¿Cuál es la luz esa? La palabra de Dios. Acuérdense que también cuando se dice luz en el Antiguo Testamento, sobre todo se refería al templo. ¿Y qué era el templo? Donde estudiaban la palabra. Donde estudiaban la palabra. Versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. ¿Quiénes son todos estos que se han juntado? Todos estos que se han juntado y vinieron a ti, y tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán todos esos que han venido de lejos? Todo el remanente. Todo el remanente, claro, todo el remanente de Israel. 5. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuáles son las riquezas de las naciones? Pues nosotros mismos. Sí, nosotros mismos con ese anhelo de hacer su voluntad. Con el anhelo de hacer su voluntad. Muy bien.
¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Dice, somos injertados. Nosotros ramas silvestres en el olivo verde de Israel. Vamos a ver qué dice Romanos 11:11. Romanos 11:11. Para que no se nos olvide, para que no nos tratemos de alabar a nosotros mismos, de creernos muy. No, no, no. Dice Pablo, no, no, no. No se envanezcan. No, porque nosotros somos olivo silvestre. Romanos 11:11. Unas ramas cualquiera. ¿Mm? Unas ramas Unas cualquiera. ramas cualquiera. Ujú. Ramas secas. Que se nos dio la oportunidad de ser adoptados o injertados. Listo, vamos. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. O sea, todo lo que ha pasado con Israel, los judíos, todo ha sucedido para que caigan y se queden ahí caídos. En ninguna manera, dice Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Qué creen que dicen los judíos? ¿Y estos ¿Qué se cree? qué se creen? ¿Que llevan a cabo todas las fiestas y que guardan el sábado? ¿Y estos de dónde salieron? ¿De dónde? Pues son los goim santos, los goim kadosh. Pero todo esto tuvo que suceder según el plan perfecto de Dios para provocarles a celos, porque ahora ellos están celosos. ¿Cómo es posible? Estas gentes que vienen de la nada, que son gentiles, pueblos. Pero nosotros, dicen los judíos, nosotros somos los importantes porque a nosotros se nos dio la Torah. Yo creo que fueron los escogidos. El Sí. pueblo escogido. Fue el pueblo escogido. Pero vamos a ver qué sigue, ¿ok? 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¡Ay! Me fascina este versículo porque dice, si ellos tuvieron que caer, Los judíos. sí, los judíos, y su transgresión que han hecho en contra de Yeshua, y su ¿qué más dice? Transgresiona, ha servido para la riqueza de que los pueblos vengan de todas partes del mundo, del norte, del sur, del este, del oeste. Si eso ha servido, ¿cuánto más su restauración? Porque ya lo vimos en el versículo anterior, que dice que ellos van a ser restaurados. ¿Después de qué? De la plenitud de los gentiles. Los judíos van a ser Sí, los recibidos, claro, judíos. van a tener oportunidad. Sí, los judíos van a tener oportunidad. Mira lo que dice aquí, pero ¿Qué? si su transgresión, número 12, Ujú. pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, Ajá. cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producida. Es lo mismo, ¿verdad? Mm. Sí. Mande tu hijo. No entiendo qué significa plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles. Perdón. La plenitud de los gentiles es que nosotros vivimos muchos años, todos los pueblos, los de Hispanoamérica, África, Asia, pues en las tinieblas. Pero de repente se vino una oleada de personas que están buscando al Señor con todo su corazón. Esa es la plenitud de los gentiles. También Dios le dijo, cuando él dividió, cuando Más fuerte. fue José, cuando José iba a morir, que le dijo a Isaac, bendice a mis hijos. Cuando él dobla las manitas y bendice a uno y bendice al otro, a uno le recae, le dice, tú serás plenitud de gentiles. O sea, tú vas a ser O sea que no vas a saber todavía del Padre hasta que haya hasta que los conozcan. O sea, él no iba a conocer al Padre. ¿Será plenitud? sí, bueno, él le dijo, tú serás multitud de naciones. Gojim, tú serás menos Gojim, así se dice en hebreo. Y tú serás menos el padre de muchas naciones, Efraín, a Efraín. Entonces,
De ahí viene la palabra Goyim, de la esa multitud de naciones que fuimos nosotros los que nos esparcimos por todas partes. A eso más o menos. Sí. Plenitud, tomemos la palabra como, no, en esta fiesta hay plenitud de comida, que es mucha comida. Entonces, la plenitud de los gentiles es que muchísimos gentiles van a venir al Padre. Antes de que suceda todo, tiene que suceder eso, la plenitud, Sí. la grandeza, la mayoría, todo lo que tienen que llegar, que Antes, van a hacer mucho. antes de que los judíos puedan abrir los ojos, Es, antes de que puedan ser reestablecidos. eso Sí. tiene que suceder antes, Sí, la plenitud de los gentiles. pero Sí. ya estamos. Sí, ya estamos. Bueno, Como dice ella, ya estamos. Si uno prende internet, hay muchos que ya están en el sí. Bueno, otra vez, vámonos. Dice, digo pues, estamos en Romanos 11:11 y está hablando Pablo. Pablo que fue destinado por Dios y le dijo, tú vas a ir a predicar a los gentiles. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Por qué tropezaron los de Israel? Porque no creyeron en Yeshua. Fueron poquititos, ¿verdad? En ninguna manera. En ninguna manera los gentiles se van a quedar ahí todos tropezados y caídos, no. El Padre tiene un plan, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Por qué? Porque entonces todo el evangelio, toda la palabra de Dios se fue directamente a los gentiles. Ajá. Empezando por este país en el que Dios nos ha permitido vivir y que han mandado multitud de misioneros a todo el mundo. De veras que este país ha sido una bendición para la plenitud de los gentiles, porque todas las iglesias juntan y juntan dinero y para mandar a muchos misioneros. Que les llegue la palabra de Dios. Que les llegue la Toda esa palabra de gente que Dios. ni conocen. Sí, gente que ni conocen. Entonces, eso es de aplaudirse. Bueno. Y eso lo hacen las iglesias cristianas. Sí, principalmente. Las católicas sí mandan misioneros y tal, pero siempre con las iglesias evangelio Antes eran las enfocados. monjas, antes eran las monjas. Exacto. Sí. La Pero- semana pasada regresaron de la nueva iglesia donde está el pastor Jenny, Ajá. uno que él mandó a Alemania a ayudar a los ucranianos. Ay, bendito sea Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, bueno, entonces, tenemos que, pues, bendecir al país porque ellos, de su dinero, sin ver a dónde iba para las misiones, y eso ha ayudado a que muchas personas vengan a conocer la palabra de Dios. Ya está la plenitud de los gentiles. Ahora, otra vez, para no perder el hilo. Digo, pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿Dios permitió que ellos tropezaran para que ahí se queden tirados? No, en ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión, gracias a que sucedió eso, vino la salvación a los gentiles, porque entonces la palabra se expandió por todo lado. No se quedó ahí nada más en Israel, no, se expandió por todos lados y Pablo se encargó de llevarla hasta Roma y después ya se imaginarán hasta dónde llegó. Ajá. Entonces, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ellos están celosos. Sí, porque los judíos tienen sí, rabia. los judíos están celosos Toda y ellos mismos dicen, ¿y estos de dónde salieron? Tan apegados a la palabra de Dios. ¿De dónde salieron? Increíble, no pueden verlo todavía. Todavía no pueden Bueno, hay verlo. muchos que se han convertido en una noción, pero Sí. también, Ujú. cuando está ahí, sí. Sí, hay Bueno. mucha gente que sí cree, dicen que en Israel hay mucha gente que cree en Jesús, pero que no pueden decir que Sí, creen en no, Jesús. porque los aniquilan. Pero también hay muchos que no creen. Bueno, vamos a continuar. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo. O sea, su transgresión, ¿qué hicieron de transgresión? No creer en Yeshua. Es la riqueza del mundo. ¿Cuál riqueza? La de los gentiles que vinieron. Y su defección, la riqueza de los gentiles, o sea, su negación ha sido riqueza para los gentiles, cuanto más su plena restauración. Hay esperanza, van a ser restaurados cuando Dios quiera.
Si supieran lo que Si estamos diciendo. supieran lo que está diciendo aquí, por Si supieran versículo toda la- 13. Exacto. Porque- Bueno, pero que este es el evangelio. Sí, porque a vosotros hablo, gentiles. Pablo les está diciendo a los gentiles, honro mi ministerio para que si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, porque él era Era judío, judío. acuérdense, Ujú. mitad y mitad, también era romano, y hacer salvos a algunos de ellos. El Pablo quiere llegarles, pero él fue mandado para los gentiles. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, ¿la exclusión de quién? No, sí, porque La es exclusión de la nosotros. exclusión de los judíos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, reconciliación del mundo, porque ahora hay muchísimas gentes de todo el mundo. Acuérdense que Yeshua dijo que no vendrá hasta que todo el mundo haya sabido de él. ¿Qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Otra vez. Porque si su exclusión, o sea, su exclusión es su separación. Los judíos se separaron, ¿verdad? Es la reconciliación del mundo. Gracias a que ellos se separaron, fueron llamados. Entonces Pablo dijo, no quieren ustedes, me voy a los gentiles, ¿verdad? Es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Sino vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ¿quiénes somos? Olivo silvestre. Ramas de olivo silvestre. Y el olivo silvestre, pues, nos da unas buenas aceitunas. Somos Monte. somos monte. Monte Ok. culebra. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, algunas de las ramas de ese olivo verde fueron desgajadas, sacadas, porque ellos quisieron. Exacto. Yo me salgo. Fueron sacadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica salvia del olivo. No te jactes contra las ramas caídas. Si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y podemos decirnos, Sí, yo. 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 Muy importante, muy importante. Es como no jactándome. Sí, esas ramillas ahí de judíos ya no están en el olivo verde. ¿Por qué? Porque el Padre me agarró y me injertó a mí. No te jactes, no te jactes. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, las que se Exacto, a la quisieron caer, verdadera, ¿no? a las verdaderas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Los judíos. Pero la bondad para contigo. ¿Quiénes contigo? Los gentiles. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ten cuidado. Ten cuidado porque también puede ser desgajado. Si te si te enorgulleces, si te jactas. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esas ramas caídas, las vuelve a recoger y las vuelve a injertar. 24. Claro, porque yo fue el momento que se le quita Sí, el ojo, en se el- arrepienten Sí, y piden clemencia. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, nosotros, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Cuánto más ellos? Bueno, yo les traje aquí.
Ya pidan perdón. Quítanos, quítanos. Y aquí les traje de supuestamente un olivo. Aquí no existen los olivos, pero Nosotros vemos las olivas, no te preocupes. ok. Yo Y estoy viendo tenemos- las aceitunas ahí. fíjate. Tenemos aquí unas ramas, ok. ¿Te das conseguir? ¿Mm? ¿Te das conseguir? Y todos son No, bonitos, seguro. no es olivo. Aquí no existen los olivos. Me das pedacitos, por favor. Ay, claro. Ajá. Bueno, entonces, este es el olivo. Acuérdense. Dice, Antes nos hacían muchas cositas así. sí. No estamos muy bien. Bueno, entonces, aquí está el olivo verde. Está bien enraizado. ¿Qué significa este olivo verde? ¿Quién es? Es Israel, Israel. o el Pueblo padre, de Ajá. Israel. Bueno, el tronco. el tronco, las raíces son el padre, padre. todo esto. Y dice que aquí estaban unas ramas, y por su voluntad se desgajaron y dijeron, yo no quiero, no me interesa, Me voy. me voy. Claro, Otra rama, para afuera. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el padre? Ah, estos gentiles sí creen. Lo voy a injertar en el olivo verde de Israel. Y va a recibir la savia de las raíces del olivo verde. Ah, aquí viene otro que sí quiere escuchar y cree en Yeshua. Aquí está. Siempre va Trudy. Ahí va Trudy. Ahí va Trudy. Entonces, Yo quiero ir por ahí aquí. cerca, por favor. Y aquí viene otra, aquí viene Daisy y dice que ella también quiere ser injertada en el olivo verde de Israel. Bueno, y Por aquí viene Sandrita. Sandrita quiere ser injertada en el olivo verde de Israel. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Ida. Pablo? ¿Qué dice Pablo? Ya no. No más. ¿Qué dice Pablo? Dice, si tú, siendo una rama de olivo silvestre, pues fuiste injertada y fuiste puesta en el lugarcito donde las ramas que no quisieron pertenecer, que no quisieron creer, y en ese lugar fuiste injertado, no te jactes, no te envanezcas, no te creas muy, no te pongas altanero, no, siempre con humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque se nos dio la oportunidad maravillosa de pertenecer al olivo verde de Israel. Y ten cuidado, porque si esas ramas que eran originales del olivo verde fueron echadas al piso, y tú que eras una rama silvestre, ¿tú crees que no te va a pasar lo mismo? Ten cuidado, dice Pablo, ten cuidado. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, dice que nosotros tenemos que permanecer firmes en el camino, con mansedumbre, con humildad, sin jactarnos, sin envanecernos. Ok. Muy bien, entonces, ¿todo esto de dónde salió? Todo esto salió de que el Salmo 67 habla de que el Padre nos bendijo y tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Permitiendo que su rostro resplandezca sobre nosotros y podamos verlo a Él cara a cara. De tal manera que eso nos va a llevar a recibir gracia de Él, a recibir bondad de Él. ¿Con qué fin? Nada más para ir así como niñas bonitas por aquí y por allá. No, todo tiene un motivo. El Padre utiliza todo para que nosotros seamos
de bendición a otros. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar la palabra. Aquí en el Salmo dice su camino, llevar su camino, pero es llevar sus enseñanzas, llevar su salvación, que otras personas también puedan venir al arrepentimiento. Muy bien. En el versículo 4b dice, el Mesías Yeshua será el pastor o guía de todas las gentes. Eso lo mismo lo dice Miqueas 5:4. Vamos a buscar Miqueas. Acuérdense que Miqueas está justo antes del primer evangelista, que es Mateo. Entonces Miqueas 5, del 2 al 4, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién es? Yeshua. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Exacto, imagínate desde Génesis, antes de Génesis. Desde la eternidad. La eternidad no tiene principio ni fin. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Muy bien. En el Salmo 67:7 dice, témanlo, pero acuérdense, para las personas que no han escuchado, témanlo, no significa que vivamos aterrorizados por lo que Él puede hacer, sino con reverencia, con respeto, Con obediencia. con temor, sí. Muy bien. Vamos a escuchar al Salmo 67 cantado por Danilo Montero. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de escucharlo, pero yo desde que estoy muy jovencita lo canto y nunca me había dado cuenta que era el Salmo 67. Sí. Nomás vamos a escuchar un pedacito. Vayan siguiendo el Salmo 67 ahí en tu Biblia. Ahí está todo. Hasta ahí. Bueno, yo me acuerdo que tenía como unos 35 años y esa canción estaba muy de moda, y yo me acuerdo ahí traía la escoba y el trapeador y baile con Danilo Montero. Ay, Y no me sí. enteraba todavía que era el Salmo 67. Muy lindo el Salmo 67. Ok, muy bien. Para terminar, vamos a cantar la canción de número 24 al 26 para pedirle al Padre que bendiga a todas las personas que nosotros tenemos en nuestras listas de intercesión. Te lo pedimos, pero, Señor, con todo nuestro corazón. Muy bien, vamos a buscar. Que te bendiga y que te guarde también. Que Adonai te ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. La paz y el Padre es Adonai.
Yair Hashem, Anavelecha, Ifnei Asa Hashem, Anavelecha, Yasem Lecha, Shalom. Muy bien. Vamos a despedirnos en oración. Gracias te damos, Señor, Padre, por haber permitido. No sabemos quién escribió este salmo, pero tú se lo pusiste en su corazón. Estaba hablando de las cosas que van a suceder en el futuro y que vamos a ser testigos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has puesto un plan, un propósito en nuestra vida. Tú nos bendices, tienes misericordia de nosotros y resplandeces tu rostro sobre nosotros para que nosotros vayamos y les hablemos a otros acerca de tu palabra. Que con tanta buena voluntad y con tanta pasión por las almas, por las personas, que quieres tú que vivan contigo allá en la Jerusalén celestial. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por esta oportunidad de abrir tu palabra con toda libertad, y gracias te damos. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana, que nos protejas de todo mal a nosotros y a nuestros familiares y a las personas que tanto amamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Amén. La verdad que no se podía pasar por la cuestión, ¿sabes? Voy a poner en pausa. Perfecto, está delicioso.